Vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 9 de julio del año 2014. Las notas relevantes en el campo internacional nos están señalando simultáneamente puntos de tensión, puntos críticos, de violencia incluso, y por otro lado nos están enseñando un escenario que de alguna manera parece escapar a los patrones tradicionales del sistema político, que una de dos, o se están renovando de manera muy radical o nos están indicando al menos que las instituciones y sus códigos ya no resuelven la problemática que antes estábamos acostumbrados a manejar. En el fondo estamos teniendo una lección de la nueva visión de la geopolítica. La geopolítica está cambiando de manera sustantiva. Cuando Francis Fukuyama publicó su texto titulado El fin de la historia, Francis Fukuyama se estaba refiriendo, según él explica después en el libro que hizo con el mismo título, se estaba refiriendo al fin de la visión que tiene la geopolítica planteada en el período de la Guerra Fría. Y en ese sentido creo que Fukuyama no se equivocaba. Se estaban rompiendo los moldes, se estaba rompiendo el orden que durante 40 años había manejado a la humanidad, y se estaban abriendo expectativas de cambios que en el corto y mediano plazo no se cumplieron, y en este periodo que va de 1990 a la fecha, pues las variables de la geopolítica se han cambiado de manera significativa. De las noticias que tenemos está, por ejemplo, la enorme manifestación que se hace en Hong Kong exigiéndole a China el cumplimiento de una promesa que hizo el gobierno de la China comunista de considerar a Hong Kong como una entidad independiente en la que se respetarían las normas de la elección democrática a la que estaban acostumbrados los habitantes de esta isla. Hoy, una multitud de habitantes de Hong Kong reclama la falta de cumplimiento por parte de China. Por otro lado, lo hacen en la misma fecha en la que se conmemora en la China continental la famosa manifestación de la plaza de Tiananmen. Y entonces otra concentración inmensa de ciudadanos chinos se presentan en la plaza de Tiananmen a reclamar una práctica más abierta de la democracia y una aceptación en principio de la presencia de lo que pudieran considerarse en principio los inicios, las semillas de los partidos políticos en el futuro. Desde luego el gobierno chino, ante todas estas manifestaciones y reclamos, su reacción ha sido totalmente negativa. No, la respuesta es no, aunque por abajo de la mesa comienzan ya a buscar a algunos de los líderes para hablar con ellos sobre la posibilidad de abrir los espacios sin violencia, sin que la comunidad perciba
que los cambios se dan por concentraciones, por manifestaciones, porque entonces saben que se volvería incontrolable el problema. Simultáneamente con esta noticia de lo que está pasando en Hong Kong y en la China continental, nos encontramos con las noticias de Nicaragua que nos hablan de la gigantesca inversión que los chinos están planeando en este territorio, y en los mapas que han salido publicados en esta última semana, la posibilidad de abrir un canal con 4 rutas de acceso desde el Pacífico al Atlántico y del Atlántico al Pacífico. Esto es sin duda uno de los elementos más novedosos que nos habla de una nueva visión geopolítica de China. China, en el período de la Guerra Fría, desarrolló una visión geopolítica muy limitada, una visión geopolítica circunscrita a los acontecimientos del mundo asiático y con una perspectiva epirocrática, es decir, con la aceptación de que era el macizo continental lo que tenía el máximo valor en la política. Hoy los chinos están cambiando su perspectiva. Hoy los chinos están apostando por el proyecto del Pacífico Sur. Una vez más, China intenta recuperar lo que hace muchos años, siglos, China tuvo en el mundo asiático, que era el predominio de los mares. Simultáneamente con estas noticias de lo que está pasando en Nicaragua, nos encontramos con las noticias de que Japón está proponiendo modificaciones sustantivas a su constitución para convertirse en una potencia militar. Japón abandona lo que desde 1945 parecía una norma inviolable, el principio de el pacifismo, y ante las amenazas de Corea y las amenazas indirectas de China, Japón decide recuperar la presencia de una fuerza armada del pueblo japonés. La reacción china es inmediata. China envía un mensaje a Corea del Sur, no Corea del Norte, a Corea del Sur, señalándole que históricamente Japón ha sido el enemigo de China y de Corea, y que por lo tanto la obligación de los coreanos, sobre todo en los foros internacionales, es denunciar el militarismo japonés, que puede convertirse una vez más en una amenaza para los territorios del mundo asiático. Esto es un fenómeno totalmente inesperado, y lo que parecía una situación, digamos, relativamente fácil de controlar, pues comienza a presentar signos de dificultades. Claro, una cosa es que se modifique la Constitución para convertir a Japón en una potencia, y otra es convertir a Japón en una potencia. Esto también tiene que tomarse en cuenta, pero por lo pronto, bueno, pues ahí están los antecedentes. Otra noticia que nos lleva a ligarnos con el tema de la geopolítica es la muerte, el día de antier, de Eduardo Shevardnadze, uno de las figuras más importantes en lo que fue la generación de la perestroika en Rusia. Cuando estaba en su apogeo el gobierno de Nikita Khrushchev, 3 personajes entrevistaron a Khrushchev para proponerle un cambio que ellos consideraban le daría a la Unión Soviética el triunfo en la Guerra Fría.
Estos tres personajes fueron Víctor Andropov, Ligashev, Ignacio Ligashev y Eduardo Shevardnadze. Shevardnadze era un historiador georgiano que había hecho un planteamiento muy interesante en aquella época, planteamiento en el que destacaba que Rusia era percibido desde la visión del mundo occidental como un país muy atrasado en una serie de disciplinas y en una serie de temas que no eran del mundo de la investigación bélica, y que era necesario recuperar el prestigio de Rusia como una potencia científica también. Ligashev, que era ingeniero en aeronáutica, aporta en esta visión de la que hablaba Shevardnadze, aporta la proposición de reunir a los científicos de la Unión Soviética, no solo a los rusos, concentrarlos en un lugar para que hagan investigación sobre proyectos específicos que el gobierno pida. Y Víctor Andropov, jefe de la KGB, lo que propone es que los documentos sobre los avances tecnológicos que están guardados en las gavetas de la KGB, porque han sido robados por los espías rusos y han sido llevados al mundo de la Unión Soviética, pero ahí no han tenido otro destino que no sea guardarlos en un archivero, que por qué no se juntan todos estos proyectos en un lugar, en este lugar en que se concentren los científicos, y se pone en manos de los científicos esta información para que Rusia dé un salto cualitativo hacia adelante. La idea le parece aceptable a Khrushchev, y Khrushchev le da su respaldo al grupo que pasará a la historia de Rusia como el Grupo Siberiano. Se llama el Grupo Siberiano porque ellos deciden que, para no llamar la atención, el lugar en donde se va a realizar esta experiencia se ubique en Siberia, en las cercanías de Novosibirsk, que es uno de los lugares más extremosos que existen en Rusia en lo que se refiere al clima. Las temperaturas llegan a 50 grados bajo cero en el invierno, es algo verdaderamente atroz, y allí no solamente una colonia como pedían Shevardnadze y sus colaboradores es la que se establece, sino que Gorbachov autoriza la construcción de una ciudad. La ciudad se llama Akademgrad, la ciudad de los académicos, y en esta ciudad se traslada a los científicos de diferentes países, se les ubica en esta población y se comienza a enviar para su estudio los documentos que Andropov está aportando. Khrushchev le exige a Andropov la garantía de la seguridad de lo que se está haciendo, y entonces Andropov propone que se le entregue el control de la seguridad del proyecto a uno de los oficiales de la KGB que está más calificado en seguridad, Mikhail Gorbachev. De ahí salió la figura de Gorbachev. Gorbachev, Shevardnadze y Ligashev hicieron un buen equipo en lo que se refiere al desarrollo del proyecto, y el que se equivocó en sus decisiones fue Khrushchev, porque Khrushchev
después de haber autorizado el desarrollo de este proyecto, cometió el gravísimo error de proponer que la economía de la Unión Soviética, para que funcionara, se prácticamente fragmentara en dos grandes bloques. Un bloque que atendería el reclamo de la sociedad en el orden de aparatos eléctricos domésticos, etcétera, que sería entregado a los países que tenían infraestructura industrial. Los tres países con infraestructura industrial eran Polonia, Checoslovaquia y Hungría. Con un poco de memoria, nos recordaremos que los tres lugares en donde el comunismo recibió los desafíos más importantes de parte de la sociedad civil fueron Polonia, Checoslovaquia y Hungría. Entonces, la decisión de Khrushchev, que era una decisión que levantaba las economías de estos países y les daba recursos para alentarlos y quitar de ellos las ideas de chocar con los rusos y pedir su autonomía, tenía la ventaja para los rusos de que ciertamente llevó el establecimiento de nuevos puestos de trabajo, de mejora en la calidad de vida, eso es real, pero por otro lado, la decisión más equivocada de Khrushchev fue convertir la industria rusa en una industria exclusivamente bélica. Entonces los rusos fabricaban desde los tanques hasta las miras de las ametralladoras, las miras telescópicas de los rifles, todo lo fabricaban los rusos. Y fuera de eso, los rusos no fabricaban nada. Su equipo médico dependía de lo que producía Bielorrusia, su equipo electrónico de lo que producía el bloque húngaro, de su desarrollo tecnológico en textiles, etcétera, de lo que producía Polonia, y así las necesidades de la comunidad de la Unión Soviética estaban abastecidas por las industrias que estaban generándose entre Bielorrusia, Polonia, Checoslovaquia y Hungría, mientras los rusos mantenían el monopolio de la industria bélica. De esta manera, Khrushchev pretendió resolver los problemas de demanda de la población civil para encontrarse con una problemática que fue la de cómo pagarle a los países que producían lo que Rusia necesitaba el abastecimiento de estos bienes que los polacos, los checos, los húngaros, los bielorrusos estaban haciendo. Y entonces la decisión fue una decisión que se volvió muy impopular. Los ucranianos, por ejemplo, mandaban trigo. Ucrania era y sigue siendo el granero de Europa, el granero de Rusia sobre todo. La producción de trigo en Ucrania es verdaderamente sensacional. Entonces los ucranianos mandaban su trigo, los polacos sus textiles, los húngaros sus electrodomésticos, los bielorrusos sus equipos médicos. Cada quien mandaba lo que tenía y al final del año se hacía un ajuste de cuentas en donde Khrushchev decía: nos mandaron tal cantidad de productos que tienen un costo de tal magnitud,
A cambio les mandamos tanques, aviones, ametralladoras, y decía Khrushchev, de esa manera tenemos garantizado, primero, que lo que hace falta se nos entregue, y segundo, que el Pacto de Varsovia esté siempre en primer lugar en lo que se refiere a armamento. Pues esto les pareció muy bien a los rusos, pero a los que les pareció muy mal fue a los que producían los bienes, porque el asunto no era equitativo. De esta manera se comenzó a gestar toda una problemática que terminaría en los acontecimientos que derrumbaron el bloque de la Unión Soviética. Lo interesante es que el proyecto de Ligashev, de Gorbachov, de Shevardnadze, encontró eco en un sinnúmero de personalidades del mundo político ruso, pero sobre todo de la generación joven. Los nuevos dirigentes del Partido Comunista comenzaron a pensar que el proyecto que se estaba madurando en Akademgrad era algo que valía la pena tomar en cuenta, sin oír los criterios de los viejos, que ya estaban demasiado viejos para opinar. El Politburó de la Unión Soviética se había convertido en una especie de asilo de la gerontocracia, porque la mayoría de los integrantes eran octogenarios, algunos de ellos realmente ya ni siquiera estaban plenamente conscientes de lo que estaban haciendo ahí, y seguían bloqueando a las nuevas generaciones que querían abrirse espacios. Y ahí es donde se genera ese movimiento que finalmente derrumbará al bloque comunista. La generación nueva reclama sus espacios y comienza a plantear las nuevas soluciones, las nuevas visiones en el orden político, social y económico. Y en este orden político, social y económico se encuentran las nuevas generaciones con los errores uno tras de otro del Politburó. La declaración de la guerra a Afganistán, que es el equivalente de la guerra de Vietnam para los rusos, que significa una inversión enorme de recursos a cambio de nada. Los proyectos de Rusia de competir con los Estados Unidos en la lucha por la carrera del espacio exterior, que es una maniobra, como lo hemos mencionado en algún otro de los análisis, una maniobra muy bien estudiada para hacer que los rusos, que tenían una economía deficitaria, se involucraran en una carrera que les costaba lo que no tenían. Entonces, en bancarrota su economía, pierden la carrera espacial, se ven atrapados en la guerra de Afganistán, y por otro lado, la televisión del mundo occidental juega desde el punto de vista psicológico, aumentando la capacidad de su alcance y llegando la televisión a las poblaciones rusas, en donde los anuncios, sobre todo de los jóvenes vistiendo sus jeans, oyendo su música de rock, etcétera, se volvió una obsesión para los jóvenes de los países tras la cortina de hierro, que no tenían en este sentido ningún espacio para manifestarse. El desenlace fue extraordinariamente interesante, porque con una serie de reclamos en el orden social de la población de los países de la Unión Soviética a sus gobiernos, se desencadenó un movimiento que finalmente derrumbó al bloque. Saul Sanders, uno de los
especialistas en el análisis de esta área. Tiene un libro extraordinario que se llama Living of the West, en donde él dice que la operación de provocar en el pueblo de la Unión Soviética el deseo de vivir como en el mundo de Occidente es uno de los resortes que finalmente van a detonar el derrumbe del muro de Berlín y con él todas sus consecuencias. Cuando todo esto se produce, cuando se viene abajo el muro de Berlín, es cuando Fukuyama escribe su texto El fin de la historia. El fin de la historia porque para Fukuyama, siguiendo la teoría de Hegel piensa que la batalla de Jena, la batalla de Jena, es la batalla que marcaba el fin de la historia de ese momento, porque el ejército prusiano, el ejército más disciplinado, mejor organizado, era derrotado por Napoleón Bonaparte en esta batalla, y para Hegel se está dando el fin de la historia de una forma de hacer la guerra en la que los prusianos eran la figura representativa. Por eso Fukuyama toma el concepto y lo aplica, porque ahora en una nueva batalla, que no es una batalla de armas, es una batalla de luchas de inteligencia, finalmente el muro de Berlín se ha caído y el universo parece moverse en otra dirección. A partir de ese momento, los lineamientos de la geopolítica comienzan a sufrir variaciones. Los teóricos de la geopolítica norteamericanos, Zbigniew Brzezinski, Samuel Huntington, Nicholas Spykman, piensan que el tema de la geopolítica, después de haber llegado a este momento culminante en el que se derrumba el bloque comunista, de alguna manera ha llegado a su fin la aplicación de estos principios. Los enemigos de los planteamientos de Brzezinski, de Huntington, de Spykman, encabezados por los grupos de Noam Chomsky, sobre todo en los Estados Unidos, Naomi Klein, Michael Hart, que son los promotores de una revisión a fondo del sistema económico mundial, piensan que el modelo que había sido sustentado por el bloque en el que estaban insertos Brzezinski y Huntington ha llegado a su fin, y que se aproxima la aparición de nuevas teorías en lo que se refiere a la geopolítica. Todo esto estaba en suspenso hasta que China comenzó a hacer las manifestaciones de expansión de su presencia, primero en el mundo oriental, después en el proyecto del Pacífico Sur y luego en el asunto del Medio Oriente y el Mediterráneo. En un interesantísimo artículo titulado El regreso de la geopolítica, publicado en la revista Foreign Affairs por Walter Russell Mead, titulado La venganza de las potencias revisionistas, se está haciendo una explicación de cómo la geopolítica está entrando en su siguiente etapa. Dice una parte del texto: hasta ahora, 2014,
ha sido un año tumultuoso, ya que las rivalidades geopolíticas han vuelto al escenario. Ya se trate de las fuerzas rusas que invaden Crimea, de China que hace declaraciones agresivas sobre las aguas costeras, de Japón que responde con estrategia propia cada vez más firme, o de Irán que trata de utilizar sus alianzas con Siria y Hezbollah para dominar el Medio Oriente. Los juegos de poder a la antigua usanza están de vuelta en las relaciones internacionales. Estados Unidos y la Unión Europea, por lo menos, encuentran que estas tendencias son inquietantes. Ambos preferirían dejar atrás las cuestiones geopolíticas de territorio y poder militar y centrarse en asuntos de orden mundial y gobernanza global, como la liberalización del gobierno, del comercio, la no proliferación de las armas nucleares, los derechos humanos, el Estado de Derecho y sobre todo el cambio climático. Dice, la Unión Europea ha intentado cambiar el rumbo de las relaciones internacionales, alejándose de las cuestiones de suma cero y proponiendo situaciones de ganar-ganar. Esto marca ya una diferencia estratégica de la geopolítica. Durante la Guerra Fría se trataba de suma cero, es decir, al final ninguno de los dos hace nada y quedamos en paz. Ahora se trata de ganar-ganar. Vamos a invertir, vamos a crecer, vamos a desarrollarnos y vamos a compartir. Sin embargo, los occidentales nunca debieron esperar que la geopolítica a la antigua desapareciera, dice el autor. Dice, malinterpretaron el significado del colapso de la Unión Soviética, el triunfo ideológico de la democracia capitalista liberal sobre el comunismo no es la obsolescencia del poder duro. China, Irán y Rusia nunca aceptaron el acuerdo geopolítico que siguió al final de la Guerra Fría. Y luego el autor dice que el planteamiento del famoso politólogo Fukuyama sobre el fin de la historia tiene que ser pensado hoy porque se están generando condiciones que son de alguna manera parecidas a las que se manejaba por este autor en aquella época. Dice, de los cambios que podemos observar, se necesitaba ser como Occidente para combatir con éxito a Occidente, que esto es un poco lo que Rusia había intentado y había fracasado, pero China parece que está logrando. Dice, si esto sucediera, la sociedad se convertiría en una entidad sosa, pacifista y sin carácter, que no desearía luchar por nada en absoluto. Los únicos peligros para la paz mundial provendrían de los estados díscolos como Corea del Norte. Dice, con el fin de la historia, la atención se desplazó de la geopolítica a la economía del desarrollo y la no proliferación, y el grueso de la política exterior se centró en los cambios climáticos. Los neoaislacionistas republicanos argumentaron que dada la ausencia de retos geopolíticos, Estados Unidos podría reducir su gasto militar y la ayuda exterior sin dejar de beneficiarse del sistema económico global. Y me parece que este es, digamos, uno de los puntos medulares en todo lo que está pasando en la percepción de la nueva visión de la geopolítica. Se trata de encontrar argumentos para retirarle recursos a la estructura militar de los Estados Unidos, que es una de las estructuras militares más costosas del mundo, pero más efectivas del mundo. Los que consideran la geopolítica desde la perspectiva de las nuevas estructuras
están olvidando que si Estados Unidos se retira del papel que tiene ahora como una especie de aval moral de los movimientos pro democracia que existen en el mundo, si Estados Unidos abandona esta posición, otro país va a ocupar ese lugar. Las nuevas propuestas de la geopolítica están olvidando algunos principios que son elementales de la geopolítica. En cada una de las etapas del desarrollo de la historia de la economía de nuestro mundo, desde la cuenca de la fértil Media Luna, casi 25,000 años antes de Cristo, hasta nuestros días, cada una de las etapas que se han venido cubriendo, las etapas del Mediterráneo, las etapas de la lucha por el Atlántico, las etapas de la aparición de la Liga Hanseática, todos estos movimientos han tenido siempre un común denominador: la aparición de lo que en relaciones internacionales se denomina la potencia hegemón, es decir, la potencia que domina la cuenca comercial. La primera cuenca comercial, 5,000 años antes de Cristo, la primera cuenca perfectamente localizable, medible, demostrable, tenía como potencia hegemón a los mesopotámicos, la siguiente tenía a los egipcios, la siguiente tenía a los griegos, y si vamos buscando, vamos encontrando en cada una de estas etapas la presencia de una entidad que asume la dirección. La nueva visión de la geopolítica está suponiendo que nos acercamos, y lo comentábamos en algunos de nuestros análisis últimos, a un esquema que se parece muchísimo al de la cuenca de la Liga Hanseática, la alianza de ciudades estratégicas, las llamadas ciudades globales, que son las que van a enlazar y van a formar estos bloques que de alguna manera Zbigniew Brzezinski identificaba como los archipiélagos de poder y de riqueza. Estos archipiélagos van a ser archipiélagos de ciudades, las grandes ciudades del mundo. Y la visión de la ciudad como eje y del desarrollo, del crecimiento y sobre todo la concentración de los recursos económicos y al mismo tiempo materiales para fomentar este mismo desarrollo, son parte de la nueva visión de la geopolítica. Pero la geopolítica sigue considerando que, como en el caso de la Liga Hanseática, la existencia de esta red que une a las grandes ciudades globales es la que le da soporte al proyecto geopolítico en el futuro. Los teóricos de la nueva geopolítica que están apareciendo, particularmente los aislacionistas en los Estados Unidos, que van creciendo en número, están pensando que se puede segregar a las ciudades norteamericanas de este proyecto y derivar todos estos cambios que se están generando hacia adentro de los Estados Unidos. Un poco la teoría de Andrés Manuel López Obrador en la economía de México. En lugar de estar pensando en cómo vamos a exportar y en qué tenemos que importar, pensemos en qué podemos abastecernos nosotros y olvidémonos de que el mundo está creciendo alrededor. Un poco el proyecto de los anarquistas: abandonemos las ciudades y vayamos al campo a construir pequeñas aldeas en las que podremos vivir
sin energía eléctrica, sin muchas cosas que hoy nos estorban, regresaremos a vivir como vivían los hombres en la Edad Media, y entonces podremos reconciliarnos con la naturaleza. Bueno, el discurso de Javier Sicilia, entre otros, suena tentador para un fin de semana, pero me parece que como proyecto en serio difícilmente pudiera sustentarse en forma permanente, pero bueno, es lo que se está planteando en estas circunstancias. Están apareciendo nuevas categorías, nuevos proyectos, nuevas realidades geopolíticas, y están desapareciendo las figuras que crearon la geopolítica que ha desaparecido. La geopolítica del último intento de recuperar la Unión Soviética con la perestroika y el glasnost, que al final de cuentas se quedó en un deseo de estas comunidades que finalmente no lo pudieron lograr. Y por otro lado, los geopolíticos más jóvenes están pensando que se pueden manejar algunas de estas teorías olvidando lo que tradicionalmente han sido los factores que integran los principios del crecimiento y consolidación de los bloques geopolíticos, que es precisamente la existencia de una potencia hegemón. El escenario está delante de nosotros. Estamos viendo los problemas que están surgiendo entre Rusia, la Unión Europea y los Estados Unidos por el tema de el intento de ocupación de Rusia de territorios que fueron en el pasado parte de su imperio, pero ya no lo son. Estamos viendo los intentos de Irán por convertirse en el centro de decisión de la problemática del mundo islámico. Estamos viendo a China extender sus brazos para asentarse en América, para establecer un predominio en la región del Pacífico. Estamos viendo cambios muy importantes, y creo que en este momento el tema de el nuevo canal que están planeando los chinos en Nicaragua cobra una importancia capital, porque este proyecto le fue propuesto a México y México no abrió las puertas a su desarrollo. Cuando iniciaba el gobierno de Vicente Fox, ustedes recuerdan, hubo un proyecto geopolítico muy interesante, el Plan Puebla-Panamá, que simplemente se quedó en pura teoría, porque Vicente Fox jamás entendió la visión, las categorías y las perspectivas del desarrollo en estas áreas, que cuando se dejan, pues otros son los que salen al final de cuentas beneficiados. Pues esto sería lo que comentaríamos en el plano de la geopolítica y el escenario internacional. Y sobre el escenario nacional, a mí me parece que resulta indispensable hacer un comentario sobre las últimas elecciones de la semana pasada en varios estados, entre ellos el estado de Coahuila. En el estado de Coahuila, después de haberse demostrado hasta la saciedad los abusos y atropellos que el grupo de Moreira había llevado a cabo, después de que un alcalde públicamente reconoce que robó, pero poquito, y luego él mismo dice, robé poquito porque no sabía yo dónde estaba. Bueno, ese alcalde vuelve a ser electo, el grupo de Moreira vuelve a ganar,
porque la sociedad de Coahuila llegó a la tonta conclusión de que no votar era castigar a los priistas y a Moreira. Y el resultado fue exactamente al revés. Carro completo para el PRI. Algo verdaderamente increíble. Uno no pudiera pensar que estas cosas sucedieran. Y sin embargo, ahí están. La mayoría de los votos anulados porque la gente fue a votar, pero votó anulando los votos. La mayoría de los votos anulados tenían un letrero que decía no fue penal, ¿sí? Lo que hace ver que el tema de del fútbol de alguna manera se cuela en estas manifestaciones, pero desafortunadamente esto no es cosa de broma. En la medida en la que la sociedad se aísle de la participación, nos lo decía Philip Schmitter, decía, no podemos dejar de participar, somos conscientes de que los partidos ya no cumplen la función que les habíamos encomendado, somos conscientes de las deficiencias, pero tenemos que seguir participando para buscar los espacios que nos permitan encontrar las nuevas fórmulas para que los partidos, una de dos, o desaparezcan, que esta es una alternativa que en este momento nos resulta difícil de aceptar. A mí en lo particular me parece que es muy difícil desaparecer los partidos, porque los partidos, con todos los problemas que tienen, siguen jugando un papel que ninguna otra institución, por lo menos en apariencia, parece jugar. Pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que la humanidad vivió sin partidos políticos miles de años y sin embargo se hacía política, es decir, las alternativas existen, aunque en el momento presente parecieran no estar claras ni precisas. Pero si no se participa, la actitud de abandonar la situación y de decir, a mí eso ya no me interesa, la política es algo muy sucio y por lo tanto yo no quiero mancharme las manos, a mí me parece que es una visión totalmente equivocada. Decía el Papa Benedicto XVI en una plática que dio a dirigentes políticos católicos, les decía, la obligación de ustedes es participar y hacer el mayor bien posible allí en donde estén presentes. Eso es lo que tienen que hacer. Y el Papa Francisco, en fecha muy reciente, cuando le han comentado es que la política se ha vuelto muy sucia, él dijo, esa es la razón por la que hay que estar presentes. Sobre todo las personas que quieren dar un testimonio de que se puede incursionar en el mundo político y no tener apego a los bienes materiales y mucho menos pensar que ganar una posición política es ganarse un premio de la lotería para volverse rico. Esto, dice el Papa Francisco, es lo que tiene que animar a las personas honestas a incursionar en algo que aparentemente y desde lejos pues pareciera inaceptable. El caricaturista Calderón hace una caricatura extraordinaria, se llama Tecnología Probada, en donde aparece una aplanadora con el logotipo del PRI, aceitada por el abstencionismo. Entonces, esto es algo que hemos comentado de hace mucho tiempo, hace muchos años. Cuando la gente no vota, el único partido que resulta beneficiario, porque es el único partido que tiene una red de clientes, un clientelismo perfectamente asegurado, es el PRI. Entonces, lo que en esta ocasión resulta verdaderamente contradictorio es que este partido en ese lugar especial, en otros lugares puede ser la visión diferente, pero allí
la presencia del ex gobernador Moreira, el nuevo, el sucesor de Moreira, el tipo de alcaldes que reconocen públicamente que roban y volver a ser electos, eso indica que la sociedad anda mal, que la sociedad no acaba de entender que la única manera de corregir los abusos y atropellos que la ciudadanía sufre y sobre todo que los presupuestos sufren a manos de estas personas, pues es participando. Y sobre todo la sociedad, yo sigo insistiendo, debe buscar los caminos para tener el recurso de tomarle cuentas a los funcionarios, a los diputados, a los senadores, poderlos sentar como se hace en otros países. El ciudadano convoca a su senador, a su diputado y habla con él y le toma cuentas y le pregunta cuántas veces subió a la tribuna y cuáles fueron los temas que tocó, qué resultados tuvo, a dónde quería llevar sus propuestas. Es decir, hacer que el ciudadano no nada más participe poniendo su voto en la casilla, sino hacer que el ciudadano haga sentirle a su representante que una vez que ha terminado va a recibir premio o castigo, que esto es lo que nos falta a nosotros promover y sobre todo realizar. Yo digo, la sociedad civil necesita dientes, la sociedad civil necesita tener el recurso de poder ejemplificar su desacuerdo o su acuerdo con lo que se hace de alguna manera. Y esto no lo vamos a lograr no participando o anulando simplemente la boleta y poniéndole no fue penal. Creo que podrá resultar ocurrente la idea, pero no resuelve políticamente nada. Y en la política, estos errores, estas equivocaciones, pues lo único que hacen es deteriorar finalmente el contenido de los movimientos de tipo democrático. Pues si les parece, dejamos nuestro análisis ahí y continuaremos la semana próxima.